Isla ng Canarias está un día territorio da União Europeia junto com Espanha for di hopi anni acaba. Nanta contento di non states também para sobreter com a outra benefício só na agosto de Tecuawe. Durante a visita di delegação de Aruba na Bélgica, topa com o representante na Isla Canarias na Bruxelas, para escutar di e ventaja e a desventaja na cutin se Aruba evaluar para cambiar sus status for di un isla LGO para un territorio ultraperiférico. Que para Canarias el pertenecer a la Unión Europea, a la cual pertenecemos junto con España desde enero del año 86, ha sido muy importante, y sobre todo ahora. ¿Y por qué ahora? Porque con la crisis enorme que hay en España, que hay en Canarias, ¿no? La pertenencia a la Unión Europea, el poder seguir recibiendo fondos, sobre todo también para el desempleo juvenil, pues está haciendo que esta crisis sea menos dura de lo que es, ¿no? Pero insisto, es una decisión que tiene que tomar Aruba, de ver las ventajas y las desventajas de pertenecer a Europa y sobre todo de ser una región ultraperiférica que lo podría hacer. É hecho que Aruba está evaluando para estrechar sua relação mais ainda com a União Europeia, algo que cada território vai ser decidir em um mês. É diplomático espanhol assegurar que Panang Estados aquí toda beneficioso so. El señor Emman tiene las ideas claras de que hay que intentar ver y calibrar cuáles serían las ventajas que para Aruba tendría de ser parte de la Unión Europea y sobre todo con el estatuto especial de región ultraperiférica. Yo creo que hay que estudiarlo, hay que ver las ventajas que las tiene, ¿no? Y tomar en su momento, junto con el Parlamento y el gobierno de Aruba y la población, esta decisión. Pero yo lo que sí insistí es en que para Canarias, la Unión Europea y sobre todo, insisto, en estos momentos, no ha aportado más que beneficios. Está obvio que Aruba está bom mirar en seno de Unión Europea, lo cual sin duda lo aporta una buena oportunidad para nuestra integración.